Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Hoy es un programa especial, como todos los sábados, pero hoy queremos hablar de algo que le sucede a todos. Este es un tema que es general. Este es un tema que todos vivimos, que todos pasamos, pero que a veces, lastimosamente, hay personas que no entienden. Y hemos titulado esta mañana este mensaje: no es castigo, es propósito. Oiga, agárrese de la silla. No es castigo, es propósito. Y bueno, antes de entrar en materia, recordarles algo importante. Todos los que hemos creído en el Señor vamos a ser procesados. Vamos a ser, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que moverse, tiene que ser, dice la Biblia, que probada como el fuego. Y el fuego pues no se prueba a una temperatura ambiente, ¿no? Ojalá. El fuego prueba, el oro se prueba a una temperatura caliente, muy fuerte, muchos grados centígrados. Entonces, ojo, recordar eso, no es castigo, es propósito. Así es. Las pruebas en la vida no son castigos ni maldiciones de Dios, sino procesos con un propósito divino para fortalecer tu fe, producir paciencia y madurez espiritual, según las enseñanzas de los pasajes bíblicos, como vemos, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dejen que la paciencia tenga su obra completa. Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Primera de Pedro 1, 6, 7. Para que sometidos a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendéis del fuego, de la prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén, amén. ¿Y por qué hablamos de este tema, no? Un tema necesario porque en alguna estación de nuestra vida nosotros le vamos a preguntar a Dios el por qué yo. En una estación de nuestra vida nosotros vamos a encontrarnos con ese interrogante: ¿por qué yo? O en el caso peor, que alguien se te acerque y te diga: no, eso no es una prueba, eso es una maldición que tú tienes, eso es un castigo de Dios. Y aún peor, si muchas veces nosotros creemos que es que Dios nos está castigando por algo que nosotros hicimos. Hay ocasiones en las que tomamos eso como una maldición generacional muchas veces, o como algo que esa persona de pronto esté haciendo y esté en un pecado de pronto oculto, o hay algo y nos atrevemos a juzgar, o hay algo que pueda tener esa persona que realmente pues no ha sido manifiesto y por el cual está recibiendo un castigo. En primer lugar, servimos a un Dios que no es un Dios castigador. Es un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros deseamos. Eso dice la misma palabra. Nosotros no podemos juzgar al que está en la prueba. No podemos juzgar al que está en la dificultad. Porque eso no es lo que Dios manda. Porque eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Porque eso no es lo que Dios necesita que hagamos para favorecer a esas personas que en un momento nos podemos encontrar en las diferentes pruebas. Porque cuando juzga, cuando criticas, cuando señalas, cuando no sabes, cuando no conoces, cuando no dimensionas, no te puedes atrever a poder manifestar algo de lo que en un momento dado, algún día puedes también tú estar en la misma prueba, porque nadie estamos exentos de pasar por las diferentes circunstancias de la vida.
Entonces es muy atrevido a veces de las personas manifestarse sobre apreciaciones subjetivas de lo que pueda estar viviendo el hermano, el amigo, el conocido en las diferentes situaciones en las que se encuentran. El deber de nosotros como cristianos es un apoyo, es una intercesión, es ir a la oración, es decirle estoy contigo, es saber que realmente hay alguien fuera del Señor que de pronto tenga un interés, pero el que más está con nosotros en ese momento es Él. Cuando nosotros nos fortalecemos en la palabra, nos agarramos de su mano y entendemos y dimensionamos que no es un castigo de Dios, que la prueba no la podemos tomar como un castigo. Puede ser que muchas de esas personas o algunas de ellas estén en una situación que estén atravesando y que eso pueda conllevar a muchas circunstancias de las que puedan estar viviendo y puedan estar pasando. Pero no todo el mundo puede estar viviendo esa situación, porque cada vida desarrolla una situación específica. Con cada vida el Señor tiene un propósito y el Señor que sabe qué hacer. Siempre vamos a tener como cristianos que pasar por el fuego. Siempre vamos a tener, para poder que nuestra fe aumente, para que realmente alcanzar el carácter de Cristo, el Señor nos va a tener que probar de una manera u otra en nuestras vidas. Pero que cuando eso llegue no se entiende como un castigo, no se entienda como una maldición, porque tú no alcanzas a dimensionar que muchas de ellas son propósitos divinos en tu vida, que el Señor tiene el control absolutamente de todo, que Él sabe lo que tiene que hacer, que Él hará, y entonces es donde la palabra de Dios se puede venir a tu mente y donde tú en ese momento de prueba puedes declarar: Señor, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios de poder, yo tengo un Dios que puede hacer lo imposible posible, yo tengo un Dios que puede modificar mi condición, yo tengo un Dios que me ama, un Dios que me creó del vientre de mi madre, un Dios que no puede romper el diseño original que Él tiene preparado para mí, un Dios que siempre va a querer lo mejor en mi vida. A pesar de que estoy pasando por esta situación, yo sé que saldré de ella victorioso, yo sé que saldré de ella cambiado, yo sé que el Señor allí me enseñará, allá me instruirá, allí me dará las armas espirituales que necesito. O sea, ver eso en otra dimensión para que tu situación pueda cambiar y para que tú puedas entender qué necesitas cambiar en ti para que el Señor obre, qué es lo que Él quiere obrar en tu vida. No preguntándonos, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto, me pasa aquello? Sino ¿para qué quieres pasarme por esto? ¿Para qué quieres pasarme por ese fuego? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Y es renunciar a todo, es someterme a Él, es entregarme a Él y es decirle: Señor, que se haga en mí según tu propósito, según lo que tú quieres para mi vida. Por algo estaré pasando en esta situación, pero sé y estoy confiado en ti, porque sé que si estando contigo, estando tú de mi mano, yo soy victoriosa en esta prueba. Yo puedo salir adelante en ella. Después me estoy riendo de esas pruebas que estoy pasando. Después estoy contemplando eso, dice, cómo las superé, cómo las pasé. Pues con la ayuda de Dios, hermano y amigo, porque con las fuerzas tuyas no vas a poder. Y es otra cosa, a veces queremos pasar las pruebas con nuestras propias fuerzas y tenemos que pasarlas con las fuerzas de Dios, porque no, con las fuerzas de nosotros nunca las vamos a poder superar y pasar, pero con las de Él sí, y con la compañía de Él también, porque cuando estamos separados de Él nada podemos hacer. Pero con Él, como dice la palabra, somos más que victoriosos. Es entregarnos, es sujetarnos, es decir: Señor, tú sabes qué es lo que quieres de mí. Yo simplemente me someto, yo simplemente me rindo, yo simplemente me humillo, yo simplemente me entrego y tú harás lo que tengas que hacer. Pero sé que lo que hagas, tú lo haces para bien mío, porque quieres entrar en eso. Entonces no es derrumbarse en la prueba, no es caerse en la prueba, no es desanimarse en la prueba, no es reclamar en la prueba, no es
juzgar en la prueba y renegar contra Dios en la prueba. No estamos haciendo nada en esos momentos cuando tomamos ese tipo de actitud, porque prácticamente nos estamos rindiendo frente a la situación, frente a la enfermedad, frente al problema, que no vemos salida. El Señor siempre tiene la salida absolutamente para todo. Nosotros no alcanzamos a dimensionar porque somos muy cortos en nuestros pensamientos. Y los de Él, como he repetido, son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más grandes, son más hermosos que nuestros caminos. O sea, hay muchas cosas que no alcanzamos a dimensionar, que en lo oculto lo conocemos, que en lo oculto Él nos puede instruir, porque el mundo espiritual es tan amplio y es tan complejo que no alcanzamos muchas veces a dimensionar todo lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces es someternos a Él. Es decirle al Señor, si tú me pasas en estas situaciones por algo, pero yo he entendido, por lo menos en mi caso particular en la prueba, que en esa prueba he crecido, he conocido, he disfrutado, he aprendido a gozarme en ella y he aprendido a conocer a ese Dios bueno, a ese Jesús intercesor y a ese Jesús también abogado nuestro ante el Padre, que ha intercedido, que ha estado ahí diciendo: no desmayes, soy tu amigo, estoy aquí contigo y yo soy tu abogado, tu intercesor ante el Padre, y sé que el Padre te ama como me ama a mí y te ha amado a ti, y yo lo manifesté cuando estuve en este mundo, y es soportar como Él soportó, porque cuando yo dimensiono que lo que Él soportó no es comparable con lo que yo estoy soportando, realmente el sacrificio de Él, y a pesar de la prueba que esté pasando, nunca podré soportar lo que Él soportó, y lo de Él es más grande. Cuando veo a otros y veo la dimensión de lo que estoy viviendo y cómo el Señor se ha manifestado en todas las áreas de la vida y cómo ha estado presente en eso, veo la grandeza del Señor. Cuando estoy en la prueba empiezo a entender la sensibilidad espiritual que siento en apreciar lo que no antes apreciaba, así como se aprecia el aire que se respira, como se aprecia el olor de una flor, como se aprecia esas cosas tan sencillas y tan elementales que cuando se está en la prueba se aprecian de una manera mejor. Hablando de este tema, que no es castigo, es propósito. Quiero hablarte de un hombre que a mí en la Biblia me fascina su vida, me encanta su historia, porque es la realidad tanto espiritual como material que vivimos en esta tierra. Y te quiero hablar del rey David. Antes de ser ese famoso rey, David era pastor de ovejas. Él pastoreaba las ovejas de su padre, hijo menor de una familia numerosa, muchos hermanos aún por delante de él, con una estatura, con un porte, con un físico. Pero a ese muchacho, posiblemente menospreciado, posiblemente por allá apartado en el monte, en el desierto, formando y criando ovejas de su padre, de ahí lo llama Dios, lo escoge y lo unge como el próximo rey sobre Israel. Y diríamos: uy, qué bonito, qué chévere, y David fue feliz por siempre, y al día siguiente David ya cumplió y ya David fue rey. No, déjame decirte que no. Pasaron aproximadamente 20 años para que David pudiera reinar sobre todo Israel. Y no solo 20 años chévere. Mira, tú puedes decir: bueno, pero ¿qué castigo había sobre David? David no había hecho absolutamente nada. David todavía no se había acostado con Betsabé, no había matado a Urías. David no había hecho absolutamente nada hasta ese momento. La Biblia no me narra de ningún pecado de este hombre que había sido escogido por Dios. El solo hecho de haber sido escogido trajo un proceso sobre la vida de David. Y David vivió momentos de dificultad, de soledad, de alejarse de su casa, de su familia, de habitar en cuevas, de huir por muchos años del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, porque ya Saúl se había enterado que él había sido ungido y que ese sería su reemplazo. Entonces Saúl dijo: no, yo arreglo esto a mi manera, a mí no me importa si Dios lo ungió, yo voy a matarlo porque él a mí no me va a quitar el reino. Pero mira lo tremendo, David vivió un proceso, y tú dirías: bueno, sí, eso parecía como un castigo, ¿verdad? Eso era como una maldición generacional. ¿Qué sería lo que tendría el papá de David o qué habrá hecho? No, fue procesado por Dios. David tuvo que ser
tratado por Dios, aunque hasta ese momento tú dirías, pero si David no había hecho nada, él era hasta buena gente, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero David tuvo que ser procesado, David tuvo que vivir ese proceso para alcanzar la bendición. Entonces entender, y vuelvo y te repito el título, las pruebas no son castigo, son propósito. ¿Y cuál fue el propósito en la vida de este hombre? Que David, uno, escribiera los salmos. Muchos de los salmos fueron escritos en esos momentos de persecución, en esos momentos donde la bendición a David no había llegado, en esos momentos donde el propósito en la vida de David no se había cumplido hasta ese momento. Pero él necesitó pasar por esa prueba, pasar por esas circunstancias, pasar por la soledad, por el menosprecio, pasar por el rechazo, pasar por la persecución, para poder experimentar la bendición de Dios. Entonces, si tú te pones a ver, no fue un castigo, fue un propósito. Dios formó a David en ese desierto. Dios formó a David aún en medio de la persecución. Dios enseñó a David a respetar la unción de otros. Dios enseñó a David a respetar las cosas que Dios le había dado a otros. Dios procesó a David y ahí sí llegó la bendición. Entonces, ese castigo que aparentemente estaba viviendo era un propósito de Dios para cumplir en la vida de David el propósito que él ya tenía predestinado desde el nacimiento. Y déjame decirte algo, el rey David vivió y experimentó muchas cosas espirituales. El rey David vivió tremendas cosas como tú y yo las vivimos. A veces vivimos procesos, incluso él muchas veces le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué? Pero ¿sabes algo? David incluía a Dios en todo. David sabía que lo que él estaba viviendo no era comparable con la gloria venidera que en él había de manifestarse. Él confiaba en aquel que lo había llamado y confiaba en aquel que lo había ungido. Y déjame decirte esta mañana, no importa el propósito, la prueba, que tú estás viviendo. No importa lo duro de la prueba, lo duro del fuego que esté alrededor de ti. Aun si se acercan personas a decirte, mira, Dios te está castigando. Sí, mira, esto es una maldición que tú tienes. Sí, mira, esto te está pasando a ti. Es porque hiciste tal cosa, hiciste tal otra. Déjame decirte que todo esto es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Así es, pero también hay otro aspecto de David. Que ¿por qué pasó David y qué quería hacer el Señor con David en ese momento? Él empezó con la cacería, con la parte de las ovejas, cuando las defendía del lobo, cuando empezó a ir por las diferentes cuevas. El Señor lo estaba preparando. Y lo estaba preparando para ir a esas batallas. Y ahí en la casa, en la defensa, en todo lo que pasó, forjó el carácter de David. Y llevó a ese David que aprendiera en toda esa prueba lo que necesitaba o lo que era necesario en él, para él el día de mañana poner en práctica para lo que Dios lo estaba necesitando. Nosotros, cuando estamos en las pruebas, no sabemos para qué Dios nos está formando. Muchas veces, ¿qué quiere en nosotros? Tenemos que preguntárselo a Él, ¿sí? ¿Qué quiere forjar en nosotros? Pero generalmente lo que quiere forjar y trabajar es nuestro carácter, nuestra vida, para prepararla para lo que Él necesita, que sea manifestada su gloria en nosotros y que los demás conozcan a ese Dios de milagros, a ese Dios que puede cambiar y transformar la vida de las personas, y a ese Dios que puede hacer verdaderos y genuinos hijos de Él, en donde al estar en esas pruebas se aprende realmente para lo que Él necesita utilizarnos. Y en un momento puede utilizarnos como vasijas de consolación, porque no podemos hablar a otros de consolar cuando nosotros no hemos apreciado que hemos sido consolados, que el Señor nos ha liberado, que el Señor nos ha transformado, que el Señor nos ha forjado. Entonces, cuando nos prepara para eso, tenemos que decirle al Espíritu que nos revele los propósitos que el Señor tiene a través de las diferentes situaciones que estamos haciendo, o qué nos está enseñando a través de ellas, o qué quiere que nosotros podamos hacer para su obra,
como sus siervos, como sus discípulos, en otras personas, que vean en nosotros lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos superado, lo que nosotros nos hemos mantenido, pero con algo principal, que a pesar de la prueba no nos hemos alejado, que a pesar de la prueba hemos estado firmes con Él, que a pesar de la prueba hemos reconocido quién es Él, que a pesar de la prueba sabemos que no nos podemos separar de Él, que a pesar de la prueba hemos conocido al Dios de amor, al Dios de favor, al Dios de gracia, al Dios de misericordia, aquel que nos dice que la verdad y la misericordia la atemos en el cuello y la escribamos en nuestro corazón, aquel que realmente nos enseña a amarlo con la profundidad necesaria cuando entendemos la magnitud de su poder, la magnitud de su amor, cuando nos sentimos tranquilos en medio de la prueba sin dimensionar, a veces sin entender, porque hay tanta tranquilidad y tanta paz en nosotros a pesar de lo que estamos viviendo, cuando realmente podemos ser sensibles al dolor que está sufriendo la otra persona y poder llegar y decirle al mismo Dios que está conmigo, es el mismo Dios que está contigo, que puede superar la prueba, que te pueden decir que a ti, que ese es un milagro ambulante, porque había un diagnóstico grave en tu contra, pero es que el diagnóstico no lo tiene el hombre. El diagnóstico y el poder de la vida y la muerte no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. Él es el que sabe, Él es el que mantiene, es el que quita, el que coloca la vida, el que nos da vida y el que la quita, el que sabe el tiempo, el que está ahí dispuesto para nosotros. Él es el que tiene el control absoluto de toda nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a dimensionar eso, siempre vamos a estar gozosos en la prueba, porque sabemos que el milagro se acerca, que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y que lo verán aquellos que un día manifestaron lo contrario, como Dios de lo vil y de lo menospreciado hace cosas grandes, como Dios en la prueba nos hace mejores personas, mejores seres humanos y nos hace amarnos a Él, y sobre todo como en la prueba el Señor nos hace vivir una vida en gratitud y en servicio, porque sabemos y lo hemos visto en la prueba, así como Job lo vio, así como Job, a pesar de que la mujer dijo maldice a tu Dios y muérete, él dijo yo creo en ese Dios de todo poder y yo me rindo a Él y yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él puede hacer la obra en mí, y se mantuvo firme hasta el final. La vida, hermano, depende de Dios y no podemos nosotros manifestar o poder decirle al Señor, ponerle límites. Él es el que sabe todo, Él es el que conoce los tiempos, así que descansar en Él, porque sabemos y tenemos la confianza que Él hará. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso lo dijo un día el rey David, que posiblemente pasaba una de sus mayores batallas, una de sus mayores luchas, incertidumbres, dudas, temores, miedo. Aún él le hablaba a su propio yo, él se predicaba a él mismo. Él estaba diciendo a su alma, tranquila, no te desesperes, no te angusties, porque el que prometió lo hará, el que dijo lo hará. Y déjame decirte algo, por eso te decía al inicio, la historia de David es tremenda, porque habla de una verdad espiritual y real que vivimos todos los seres humanos. El proceso, la prueba, trae temor, trae duda, trae incredulidad, trae miedo, trae zozobra, trae angustia, trae desesperación, trae incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos qué pasará mañana, no sabemos qué resultado habrá. A veces queremos incluso ayudar a Dios, a veces nos enojamos con Dios, a veces nos resentimos con Dios porque las cosas no se dan. Y lo tremendo es cuando son esos procesos largos, ¿no? Porque como te decía de la historia de este hombre, David no fue un proceso de 3 meses, de 5, de 6. David fueron 20 años
que vivió un proceso. Job vivió también días de incertidumbre, de tristeza, de desesperación, de desconsuelo. Job lo experimentó. Pero al final del discurso de Job, él dice dos cosas que a mí me impactan tremendamente, dos versos que hablan tremendamente de lo que este hombre experimentó y lo que él pudo aprender. Yo sé que mi Redentor vive y Él me restaurará. Y la otra fue, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira, esperar en los procesos sé que no es fácil. Esperar en una prueba no es fácil. Nosotros queremos todas las cosas rapidito, queremos las cosas ya. Y los procesos no son para destruirte. Escúchame bien, esta palabra va para alguien. El proceso que tú estás viviendo no es para destrucción, es para capacitación, es para fortalecer tu fe, es para trabajar ese carácter, esa dependencia que Dios necesita que tú le creas. Algo que Dios nos va a enseñar a todos como hijos es depender absolutamente de Él. Mira, en todo, no es solamente que yo dependo en la finanza porque yo diezmo y ofrendo, no. En todas las cosas Dios quiere dependencia de Él. Dios quiere que realmente haya una entrega genuina, real, efectiva en tu vida, donde tú le digas, Señor, gobiérname. Quiero que seas tú en todo, Señor. Quiero que tú seas el centro realmente de mi vida. De eso se trata realmente el Evangelio. Y todos vamos a ser procesados de maneras diferentes. Pero déjame decirte que en todas Él está y Él mete su preciosa mano para ayudarnos y para rescatarnos. Él siempre está ahí, Él siempre está a tu lado, Él siempre está a una oración de distancia, a un doblegar rodillas y a un levantar las manos y decirle, Señor, estoy aquí, heme aquí. No puedo con mis fuerzas, pero con las tuyas sí. Aquí levanto mis manos porque sé que solo de ti puede venir mi socorro. Y realmente que esa fe, en vez de reducirse, aumente. En vez de pensar en el dolor, se piense en el amor de Dios tan grande hacia nosotros. En vez de pensar en que en tu situación, piensa en el sacrificio de Cristo. Experimenta en ti, en tu mente, y ponte en esa cruz del Calvario, hablando con Jesús, mirando la situación de Él en ese momento que atravesó por ti y por mí. Realmente hay muchas cosas por hacer. Mientras que haya vida, hay algo que hacer por el Señor y por no por tener una vida vacía, una vida hueca, una vida con pensamientos y en otras cosas que no son, sino una vida realmente ceñida, dedicada, sujeta a querer más de Él, a querer agradarle a Él, a querer hacer su voluntad, a querer servirle a Él como se debe servir, a ser un hijo genuino, a ser un hijo que realmente Él diga que es un hijo en el cual Él tiene complacencia, como un día lo dijo de su Hijo amado Jesús. Entonces es esforzarse por entender que eso pasará, pero la gloria venidera es mayor que esa situación de que se está viviendo. Si es una situación financiera, el Señor es el dueño del oro y de la plata y Él puede solucionar esa situación. Si es un problema con tu hijo, con tu esposo y las situaciones, el Señor puede solucionar esa situación. Si es un problema de salud, el Señor puede sanarte. ¿Cómo puede sanarte y por qué tiene que sanarte inmediatamente? Hay milagros que son inmediatas, hay milagros que se demoran, hay situaciones que se tienen que vivir, se tienen que pasar y el Señor sabe por qué Él lo hace, pero siempre, hermano y amigo que me oyen esta mañana, va a ser para bien, siempre va a ser para bien, porque de ella algo vamos a aprender. En el Seol no tenemos memoria de Él, pero mientras que estemos vivos podemos dar la vida
entera en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Qué bueno, me dirán, en esta situación que estoy viviendo. Qué gracias puedo dar si estoy en esta situación, que a veces no tengo aliento, que a veces no duermo, que a veces no tengo ánimo, que a veces me siento muy mal, que quiero llorar, que quiero gritar, que quiero salir corriendo, que quiero tantas cosas por el grado de depresión que estoy sintiendo, por lo que puedo estar viviendo. Acude a Él. Él es el único que de un momento que no entiendes y no dimensionas, te da esa paz, esa fuerza, esa fortaleza que no se dimensiona, porque es tan grande, es tan hermosa, es tan maravilloso lo que se siente a pesar de eso, que la paz de Él inunda todo y no necesitas más sino decirle a Él: estoy aquí, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué quieres que haga para ti? Y yo estoy dispuesta, estoy disponible, quiero oírte, quiero servirte, quiero dedicar mi vida, porque sé que sin ti nada voy a poder, pero sé que tú llenas cada mi espacio y empezamos, hermanos y amigos, a ser plenos en Él. Y ahí no hay enfermedad, ahí no hay dolor, ahí no hay llanto, ahí no hay sufrimiento, ahí hay alegría y gozo, porque Él nos ama de una manera sobrenatural. Amén, amén. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa en el día de hoy. No es una maldición, no es un castigo, es un propósito. Bendiciones a cada uno de ustedes. Recordarles que nos conectamos el próximo sábado, 8 de la mañana, por acá por tu emisora de TCN Radio. Y el día jueves nos vemos a las 10 de la mañana en Mi Casa sobre la Roca, un programa también de la Congregación Cristiana Casa de Oración para Todas las Naciones. Un saludito fraternal a don Jairo Navarro, a Esmilda Sánchez, Torcoroma Sánchez. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. La familia Santos Quintero también por aquí reportando sintonía. Le bendecimos. Gracias a Dios por estar aquí siempre conectados con nosotros. Y recuerden algo súper importante, que en la obediencia está la bendición. Chao, chao.